El primero es, yo soy bachiller de San Ignacio y además con mucho honor del año 66. Es decir, les llevo a ustedes toda la cantidad de años posibles. Sin embargo, yo me gradué muy joven. Yo entré a la Facultad de Minas de 16 años. En esa época no se usaba. Y la mayoría de mis compañeros eran 2, 3 años mayores que yo. Eh, Complemento una cosita. Fui concejal de Medellín, siendo profesor de la universidad. Por primera vez me lancé por las listas de Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo, y fui concejal. Después de ese paso de 2 años en el consejo, y en esa época el consejo era ad honorem, no le pagaban a uno, no había oficinas de concejales, ni auxiliares, ni asistentes, ni carros, ni conductores, ni guardaespaldas, ni nada de eso, simplemente uno llegaba en su Renault. Y el mío pues era un Renault 4, el profesor de la universidad, yo parqueaba exactamente en la calle, y un señor de trapo rojo que lo cuidaba. Y a las 10 de la noche se abría el consejo. Las sesiones del consejo eran en la noche, de 6 a 10. Terminé ese periplo y dije, hombre, yo no quiero seguir en la política. Definitivamente esto no es lo mío, pero lo quería probar. Y me invitó Nicanor Restrepo a que lo acompañara en la gobernación y fue su asistente, el cargo llamado asistente del gobernador por un año y 3 meses. Maravillosos. Conocí Antioquia de punta a punta, vi lo que pasaba en las distintas regiones y subregiones de Antioquia. Eso me dio un contacto con la región minera del nordeste, con la región de Urabá, con la región del Magdalena Medio, con la región del oriente y del suroriente y con la región del suroeste. De manera que también terminó ese año y cuarto y Nicanor Restrepo me invitó a trabajar con él en la Suramericana y ahí completé 20 años. Los últimos 4 fui presidente de la Suramericana, o sea, la aseguradora, filial de Grupo Sura, que era la que presidía Nicanor. Y en el año 2013 me nombraron como presidente de Argos y de Grupo Argos, que era, en ese momento estaban, pues prácticamente eran las 2 empresas separadas, pero se ejercía una sola presidencia. Y en el 2010, en el 2012 más bien, sí, 10 o 12, ya establecimos una diferencia entre esas 2 compañías. No voy a seguir en eso. Cuando me iba a jubilar, y esta es una historia muy bonita porque a ustedes les va a llegar eso en algún momento, entonces yo me puse a reflexionar, pero no el año antes de la jubilación, sino con alguna anticipación, yo qué quería hacer cuando me jubilara. Y empecé por la negativa, ¿qué no quiero ser? Dije, yo no quiero volver a ser profesor universitario, porque me tengo que actualizar y ya no tengo ni los ánimos ni el conocimiento para hacerlo. Entonces, pues yo no voy a dictar clase de lo que dicen Argos, eso da para una charlita de 1 hora, si acaso. Entonces yo pues dije, no más. Y había sido profesor en temas de matemáticas aplicadas, pero una docencia distinta, porque era una docencia más académica, más teórica, etcétera, pues programación lineal, investigación de operaciones, teoría de decisiones, muy matemática. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser profesor, tampoco quiero ser asesor. Lo que le sirvió a Argos le sirvió en esa época para una coyuntura, una circunstancia, un momento, y no necesariamente para cualquier empresa es lo mismo. Entonces tampoco. Dije, quiero dedicarme al campo. Y la razón por la cual era, porque toda la vida me ha gustado, como buen antioqueño, pues las familias, los abuelos tenían fincas en algún lado o en el otro, y yo dije, yo quiero dedicarme al campo. Pero la razón fundamental era el ritmo de trabajo en el campo, el ritmo de la agricultura. Yo venía de un trabajo tan intenso los 2 últimos años, mejor dicho, todo el tiempo en Argos, que les voy a dar un dato, por pura curiosidad. Los últimos 2 años míos en Argos como presidente, el 2014 completo y el 2015 completo, yo tuve más de 200 vuelos de avión en cada año, 207 y 210, para que se den cuenta. Vuelos de avión de todo tipo, pues Medellín-Bogotá es un vuelo y Bogotá-Medellín es otro, pero también pues Medellín-Bogotá-París o Medellín-Nueva York, en fin, de todo tipo. Vuelos en avión comercial y vuelos en avión corporativo de las compañías. Pero igual, los vuelos en avión corporativo son incluso más desgastantes que los vuelos en avión comercial porque se aprovecha el vuelo para trabajar. Entonces, si te vas X horas a Ciudad de México, como me tocó hacerlo 2 o 3 veces, era tomar un vuelo a las 6 de la mañana, un avión en Medellín a las 6 de la mañana, en Río Negro, con el visado, y aterrizar en Ciudad de México, tener una reunión, un almuerzo, y regresarte de Ciudad de México ese mismo día. Y toda la ida fue trabajando en lo que íbamos a hacer en la reunión y todo el regreso fue trabajando en lo que pasó en la reunión y cómo seguir con el tema, temas de negocios, etcétera. Entonces,
Precisamente dije el campo porque el campo me permite llevar otro ritmo. Yo no puedo hacer ni que el árbol de naranja o de limón de más rápido, ni que el de aguacate de más rápido, ni que la palma de más rápido. Entonces, esa fue pues como la razón. Y he estado feliz, he vivido feliz, maravilloso. Y curiosamente en esa época de la jubilación me apareció un reto y se los quiero comentar, el más difícil de mi vida. El más difícil de mi vida. Porque me llamaron de Editorial Planeta a decirme que querían hacer un libro sobre mí. Y yo de entrada dije, pues, tal vez sobre mi cadáver, porque no lo hago ni lo debo hacer. Como buen latinoamericano, pues hablar de uno mismo es casi que imposible. Eso no le queda a uno. Yo dije, no, un libro de eso pues, no tiene ningún sentido. Al tiempo volvieron de Planeta y me dijeron, no, es que el libro que queremos hacer es sobre lo que usted hizo en Argos. Y dije, ojo, me gusta lo que se hizo en Argos, pero no le ponga usted. Lo que se hizo en Argos fue un trabajo colectivo de un grupo muy grande. Posiblemente yo fui el líder. Y les puse un ejemplo y qué pena pues que no haya entrado en el tema de Quebradona, pero es que este tema me parece que para el grupo que hay aquí vale la pena. Entonces resulta que les puse un ejemplo y les dije, hombre, es como una orquesta sinfónica. Un director de orquesta con la sola batuta, sin músicos, no suena nada. Y una orquesta sin el director y la batuta suena descoordinada. Entonces tiene que haber los dos, tiene que haber músicos y tiene que haber director. Y en los músicos hay jerarquías, primer violín, primera viola, etc. Entonces, con base en eso, les dije, si el libro se escribe en primera persona del plural o en impersonal, estoy listo a hacerlo. Pero eso sí, necesito ayuda, porque yo no soy escritor. Y con el paso del tiempo, uno en estas posiciones administrativas o corporativas acaba terminando, pues, prácticamente sin escribir, contestando unos mails con dos palabras, de acuerdo, o hablemos, o ok. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Pues ya no hace trabajos, se los hacen, y entonces uno corrige, es distinto. Entonces yo, con un editor de Planeta, después de 1 año y 2 meses, saqué un libro que se llama Crecer con Audacia. Y ese librito se ha vendido, no es ni mucho menos un bestseller, pero se sacaron 2 ediciones y es básicamente un libro que está diseñado en 6 capítulos: estrategia, internacionalización, innovación, etcétera, que son autosuficientes. Uno puede leer cualquier capitulito en cualquier orden, no es una novela. Y lo segundo, hay muy poca literatura empresarial en América Latina. Entonces, para los profesores y los universitarios y los que están en maestrías y los empresarios mismos, pues hombre, una lectura de esas les sirve, pues hombre, para hacerlo o para no hacerlo, para tomar ideas de ahí. Tenía que ser el propósito del libro y les quería contar eso. Bueno, hasta ahí mi presentación y perdonen lo largo. ¿Por qué estoy en este tema? Mucha gente me ha preguntado, bueno, pero usted que trabajó 13 años en Argos y Argos es una compañía minera, ¿por qué se opone a un proyecto de minería? Y les quiero decir lo siguiente. Primero, una cosa es la minería de metales y otra cosa es la minería de materiales de construcción. Son minerías muy distintas. Con todo respeto, la minería de metales no es una necesidad del hombre. O sea, no necesariamente el oro es una necesidad del hombre. Al menos en lo que tiene que ver con la joyería, con el adorno. Al menos en lo que tiene que ver con las reservas. Está ya bastante revaluado. Al menos en lo que tiene que ver con la parte dental, porque ya eso no se usa porcelanas. Entonces, realmente, pues sí, puede haber unos filamentos importantes para alguna tecnología. Y en algunos metales, pues pasa eso. Pero entonces, primera cosa, es distinta la minería de metales a la minería de materiales de construcción. La arcilla es importante para fabricar el ladrillo y la caliza es importante para fabricar el cemento. La diferencia, además, fundamental en este caso particular que vamos a tocar, es que la minería de metales, oro, plata, platino, molibdeno, cobre, todo lo que ustedes se imaginan, no se transforma en Colombia. Porque todas las compañías, que además la mayoría son multinacionales, muy pocas son compañías de capital netamente colombiano, la mayoría son multinacionales, simplemente extraen el mineral y lo llevan o
a procesarlo en otras partes, ¿sí? O lo sacan aquí ya puro y lo exportan, simple y llanamente. Pero aquí no hay ninguna transformación. Aquí no se hace filamento de cobre, ni filamento de oro, ni cosas de ese tipo. Escasamente un poquito de oro en joyería, pero es muy poquito. La mayoría sale. Entonces, insisto, en el caso del cobre, no hay transformación en Colombia, no hay ese tipo de procesos industriales que lo transformen. En cambio, en el caso del cemento, sí. Todo ese cemento, sí, toda esa caliza que se extrae se transforma en cemento. Y el cemento es fundamental para la construcción. Yo he leído en varios temas pero no solamente construcción de vivienda, construcción de represas, construcción de puentes, construcción de vías, etc. Yo he leído en varios apartes que después del agua, el producto más usado por el hombre después del agua, el producto más usado por el hombre es el concreto. ¡Qué barbaridad! Entonces, ese es un primer elemento. Son distintas la minería de caliza que la minería de metales. Y lo segundo que les quiero decir es que yo no estoy defendiendo un patrimonio personal. Yo tengo una finca de recreo en el municipio de Tames, en la vereda de la Virgen, en la cual tengo 5 hectáreas de cítricos. Eso no vale la pena, es más un hobby. Y mi tema no es un tema personal. A mí nadie me paga por esto. Yo simplemente lo asumo como un ciudadano colombiano que quiere que la vocación agrícola y turística de una región tan importante, tan valiosa como es el suroeste, pues hombre, se preserve. Insisto, no represento a ninguna entidad, no me pagan por esto, es una responsabilidad con ese maravilloso territorio. Eso es lo único que les digo. Bueno, lo que sigue es, ¿cuál es la metodología de esta presentación que les quiero hacer? La una es, yo no traje un PowerPoint. Insisto, yo no tengo una empresa que me ayude a hacer un PowerPoint y tampoco, pues, sí, como hacer un cuadro lleno de gráficas y de fotos y de renders, sobre todo. Pues no lo hago. Bueno, no lo traje. Y quiero más bien una conversación con muchas preguntas de ustedes. Puede que en algunos casos tenga datos, en otros no, me perdonan. Pero ante todo yo lo que quiero dejarles es como un mensaje de una filosofía de un territorio, básicamente. Y darles algunos datos que, pues, espero no estén muy desactualizados unos, porque pues, las cifras en Colombia son demasiado desactualizadas, pero bueno, ahí va. Entonces empecemos la presentación. Yo la dividí como en 2 temas. Uno, primero les quiero hablar de Anglo Gold Ashanti en el mundo, después les quiero hablar de Minera Quebradora. Dos capítulos, así lo dividí. Pero antes de la presentación, pues antes de hablarles de esos dos, quiero decirles lo siguiente. A mí Miguel me envió la presentación que hizo el funcionario de Anglo Gold Ashanti a ustedes hace un mes y realmente la miré con mucho detenimiento y con mucho detalle y como buena presentación de un proyecto, y obviamente yo también trabajé proyectos, pues hombre, están llenos de cifras, datos, planos, gráficas, fotografías y renders de cosas que pueden ser o no ser, que se quiere que sean, pero no necesariamente se dan. Entonces son más buenas intenciones, son más, no son hechos, no son realidades. Entonces ese es un punto muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que a uno cuando les presentan, y ustedes son empresarios a la edad que tienen y han pasado por muchas seguramente, y muchas veces de la presentación al hecho hay mucho trecho. Entonces ahí es donde digo hay que tener como muchos ojos en el tema y no simplemente tragar entero lo que a uno un PowerPoint bien hecho y mejor expuesto todavía, pues le deje. Sinceramente se los digo. Entonces, como no estoy compitiendo con el PowerPoint, les diría lo siguiente. Muchas de las tecnologías que se están planteando ahí están en experimentación. Algunas de ellas están en experimentación. Y muchos de los temas que se mencionaron allí, pues son temas que yo siempre como que me pongo alerta cuando oigo hablar de minería regenerativa. Es imposible que la minería sea regenerativa.
¿me entiende? Hay una minería más responsable que otra, o digámoslo bueno, responsable, o menos dañina, o más sostenible, pero una minería regenerativa. No veo cómo después de uno extraerle a la tierra un material, parte de ella, pues uno la regenera. ¿Cómo? Pues sí, aparecen unos, insisto, unos renders que son pues simplemente muy bien hechos de una pila de relaves, una montaña de desechos de la mina que después aparece mostrada como si fuera pues un bosque, una montaña verde totalmente y un bosque y pues obviamente insistiendo en que ahí va a haber fauna, etcétera. Muy difícil, se los digo sinceramente. Pero bueno, entremos a hablar del tema de AngloGold en el mundo. Yo tengo una presentación que el que esté interesado seguramente en mirarla les voy a dar el dato porque me parece que es muy, muy interesante pues como que ustedes la puedan revisar el que esté pues interesado en eso. Es una presentación, el informe anual a los accionistas de AngloGold Ashanti en el mundo, en Sudáfrica. Porque acuérdense que lo que hay aquí es un proyecto de una compañía filial, de una multinacional. Entonces, yo me fui pues como a la raíz de la compañía, AngloGold Ashanti, en el año 2020. El informe a los accionistas, ellos no han tenido la asamblea de accionistas, pero ya sacaron una serie de informes a los accionistas. Este es el informe del año 2020. Y la presidenta de la junta de esa compañía, que se llama María Ramos, la presidenta de la junta, con sede en Sudáfrica, en Johannesburgo, que es las oficinas de ellos, y pues donde es la sede de la compañía matriz. Yo no sé si ella trabajará en Londres o en Nueva York o dónde, pero yo hablo de que la compañía matriz tiene sede en Johannesburgo. Entonces, uno de los temas que ella habla aquí en su informe, y lo traje pues a colación en la página 6, es que en un capítulo, en un parrafito, en un punto, se los voy a traducir porque está en inglés, obviamente, dice, Obuasi, que es una mina que ellos tienen en Ghana, en Sudáfrica, en África, en Ghana, en el continente africano, debe alcanzar pues como su punto de despegue, su inicio, su reinicio, durante el año 2021. Y la Junta, el Board, debe aprobar, ojo con esto, decisiones de inversión en los proyectos de Gramalote y Quebradona. La parte más importante es la que sigue. Después de revisar los estudios de factibilidad y los planes detallados de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Este proyecto que nos están presentando aún no tiene la aprobación oficial de la Junta Directiva de AngloGold Ashanti a nivel mundial. Entonces, una de las cosas que me parece a mí desde el punto de vista del gobierno colombiano, como colombiano, es la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, con todo ese montón de gente trabajándole a una cosa que mañana puede que los señores de AngloGold Ashanti en su junta directiva decidan que tienen otros proyectos que les dan mejores rendimientos económicos que este. Y entonces este se suspende, se aplaza, no sé. Fíjense y verán, son temas que evidentemente en la presentación de los funcionarios de Minera Quebradona aquí en Colombia, eso ni se menciona. Pero ahí está, y es escrito y está ahí. Entonces, para que de alguna manera tengamos eso. En esa misma página y más arribita también decía, los estudios de factibilidad en los dos proyectos de Colombia están progresando bien, para su terminación, pero hasta ahí van. No quiere decir estudio de factibilidad, aprobación de la licencia ambiental. Es totalmente distinto. Eso como un primer elemento que me parece que es muy importante. Otro elemento que trae aquí ese informe es el de, otro elemento que trae el informe es el del, y está, ese que le leí es de la página 26, pero hay una cosa que me parece también importante, es cuáles son como las cosas que afectaron a AngloGold Ashanti a nivel mundial externamente. Entonces, obviamente la primera que nos afectó a todos
y más a todas las empresas del mundo, el COVID-19. Pero lo que más los sigue afectando son la geopolítica y las políticas macroeconómicas a nivel mundial. La crisis del cambio climático y el crecimiento de la presión para descarbonizar el mundo. O sea, eso es algo que ellos ven como una cosa que a ellos los afecta. Hay presión para descarbonizar el mundo. O sea, procesos de este tipo, por eso es que, claro, empiezan a hacer unas inversiones seguramente distintas para poder cumplir esas metas, con unos precios con unos valores de esas inversiones que a lo mejor les hace que el proyecto no sea rentable. Pero me estoy metiendo en un cuento pues, que evidentemente no es. Presión de las calificadoras internacionales de crédito, esos son pues como quien dice lo que podría afectarlo o puede afectarlo. El incremento de las expectativas de las sociedades y de los grupos de interés de las sociedades, todo lo que está pasando en el mundo frente a proyectos mineros. Y uno que yo lo dejé de último, no está aquí de último, pero me parece que es el más complicado de todos, es la incertidumbre en los requerimientos regulatorios y el incremento de la rigurosidad. Fíjense que ellos ponen que el hecho de que les pongan, pues como quien dice, sean mucho más rigurosos los organismos de gobierno y los organismos de control, etcétera, pues a ellos los afecta. Evidentemente que a cualquier empresa lo afecta, pero ahí están pensando, porque hay otras empresas que no están pensando en eso, están en otro cuento. Y yo las conozco y de alguna manera estoy metido como con ellos. Hay una cosa muy importante y es que aquí ella hace énfasis en el informe, pues ya no ella, sino porque ella hizo la carta. En otra paginita esta del informe hace mucho énfasis en el tema de la atención particular a la negociación con los reguladores. O sea, ellos siempre, y básicamente habla de dos, minas y ambiente. O sea, las áreas reguladoras de minería y de medio ambiente están en permanente conversación con ellos. Entonces ahí también hay que entender pues cómo que esos permisos y todas esas cosas, pues ellos, es una negociación. Entonces, yo no estoy ni siquiera insinuando que hay algo indebido, corrupto, irregular, pero es una negociación. Entonces, pues no es que, pues porque muchas veces, hombre, listo, entonces, y aceptamos que eso sea así, o en esto sí me tiene que cumplir. En fin, como para que tengamos un poco todo ese tema. Un punto importante también en este informe es que el informe todo habla de oro, por todas partes. Todos sus proyectos, mejor dicho, no, todos sus proyectos no, todas sus operaciones en el mundo son de oro, todas. Ellos tienen 10 operaciones, 10 operaciones en varios países. Ellos están en Australia, están en varios países africanos, están en Argentina, están en Brasil, van a empezar una operación en Estados Unidos, todavía no. Se acaban de retirar de Sudáfrica, eso es un tema que a mí, por ejemplo, me inquieta. ¿Por qué una compañía surafricana se retira de su país de origen? Por las regulaciones sudafricanas y por la historia de ellos en Sudáfrica. Entonces, pues, también hay que dar unas cosas pues como sin resolver. Colombia no está en la lista, sino que ellos dicen Colombia tiene proyectos. Y ellos siguen hablando de La Colosa como un proyecto de oro, siguen hablando de Gramalote como un proyecto de oro, y a Quebradona lo tratan como un proyecto de oro equivalente. Porque ustedes saben que Quebradona y más adelante lo vamos a ver, es un proyecto que tiene una serie de minerales metálicos que son oro, cobre, plata y molibdeno embebidos en la roca. Entonces, hasta ahí. Entonces, la parte compleja va a ser cómo determinar la cantidad de uno y otro. Ellos lo hablan como si fuera un proyecto de oro, pero dicen, y además tiene cobre, y sería la primera vez que nosotros entramos al cobre. Entonces, es una empresa que nunca ha tenido explotación y pues explotación de cobre. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta, incluso en el informe, en la página 25 es una cosa que me parece a mí que es muy significativa. Entonces,
Los proyectos de Colombia, pues no sé si son 2, Gramalote y Quebradona, o los 3, porque habla así los proyectos de Colombia. Pongamos 3 porque ellos hablan de 3. Se espera produzcan 600.000 onzas al año de oro en los primeros 5 años, una vez ambos proyectos despeguen. Entonces no hablaron de cobre para nada. Entonces, un poco, si el proyecto fuese de cobre para, mejor dicho, si a las comunidades le hablaran de proyecto de oro, perdón, y al gobierno le hablaran de proyecto de oro, pues habría mucha más gente que diría, no, pero espérate pues. Pero entonces como meten el cobre y el cobre tiene un uso posterior para tecnología, para celulares, para muchas cosas, entonces ahí como que se van metiendo. Entonces, ojo con eso porque me parece que es importante que se tenga en cuenta. Y lo otro, que es una frase que a mí me impactó en la página 27, y se las quiero pues como leer muy textualmente, porque es así, pues les digo que es tremenda, y es que tiene el informe. Vuelve y dice que está pendiente de aprobación los proyectos de Colombia, los proyectos de Colombia, etc. Pero una parte de la página 27 dice lo siguiente. En un cuadrito que habla del valor para Anglo-Gola Shanti, el valor a largo plazo y el valor para los grupos de interés, los stakeholders, dice, en materia de ambiente, dice, la minería es una actividad disruptiva ambientalmente. O sea, lo reconoce. Entonces, yo les quiero volver a insistir en un punto. Hablar de minería regenerativa o sostenible, cuando los jefes en Sudáfrica están reconociendo que la minería es una actividad disruptiva ambientalmente. Entonces, ese me parece que, con todo respeto, pondría pues a estos amigos un poco ahí a patinar. El otro punto importante que les quiero notar de este tipo de proyectos, que ellos en su casa matriz lo hablan mucho, y es como, perdónenme mi metodología, pues que es la más maluca del mundo entero, porque tengo que buscar aquí en este iPad el informe, y no tengo ni a Márgara ni a Juli, que eran las 2 asistentes del doctor Quintero la vez pasada. Entonces, resulta que no. Me toca por mis propios medios. Buscar una cosita, afortunadamente las apunté en las páginas. En la página 43 están haciendo los riesgos por continentes. Entonces, la administración de nuestros riesgos y actuar sobre las oportunidades, dice ahí. Entonces, los riesgos de las Américas. Entonces, implicaciones adversas al futuro en la industria y en los gobiernos. Eso pues lo ponen ahí muy claro en Brasil. El COVID-19 y lo que ellos llaman el TSF, el Tailings Storage Facilities. Eso básicamente son las famosas relaves. Las bodegas, ellos los llaman storage, bodegas. Nosotros aquí lo conocemos como presas de relave. Es los relaves que quedan contenidos en algo. Ahí dicen bodegas, pero es una presa. Y en el caso de Colombia, pues uno de los riesgos es la falla en no poder sacar a la luz pública los proyectos de Quebradona y de Gramalote. O sea, está muy claro que esos son como los riesgos que ellos tienen. Y el estudio de factibilidad esperan terminarlo en el primer semestre de 2021 para ser presentado a la Junta Directiva posteriormente. Entonces, pues, y quieren buscar una alianza estratégica grande con los grupos de interés para establecer el apoyo del proyecto. Obviamente eso es válido, eso es importante, eso vale la pena que se tenga, y bueno, ahí estamos. En ese estudio, a mí me llama mucho la atención porque hay una foto que yo que fui profesor universitario me fijo en los detalles.
Entonces hay una foto, qué pena pues que yo no se las pueda como pasar aquí, me encantaría. Una foto cuando empiezan a hablar de una mina. La mina se llama Iduapriem y es una mina en Ghana. ¿Sí? Iduapriem. Entonces resulta que esa mina, hay una fotografía que me da hasta pesar, porque no puede haber más pobreza en esa foto. Entonces a uno le dicen que la minería trae riqueza. Es una foto urbana de unos ranchos de lata y con una pobreza, una miseria que les digo, aterradora en África. Pero bueno, simplemente lo traigo como colación. Siguen insistiendo que el board no ha aprobado el proyecto. Las cifras que ellos hablan de unas cantidades de millones invertidos en Colombia. Y entonces ellos dicen, en el año 2020 invirtieron 77 millones de dólares en Gramalote y Quebradón, más en Gramalote que en Quebradón. Esta es tal vez para mí la cereza en el bizcocho, the cherry on the cake. Perdónenme el anglicismo, pero muchos seguramente lo entienden. Esta compañía pagó impuestos el año pasado del orden de 562 millones de dólares. Y pagó regalías y otros impuestos del orden de 284 millones de dólares. Eso lo dice en la página 80. Dice que pagó impuestos por empleados, 209 millones, y ojo la cifra, que invirtió en comunidades 20 millones de dólares. Tienen 10 minas, 10 minas actuales. No estoy contando pues los proyectos. 10 minas. Si ustedes dividen 20 millones por 10 minas, la inversión anual en cada área donde está la mina es de 2 millones de dólares en la comunidad. Tampoco son las grandes sumas de dinero. Sinceramente se los digo. Y hablan de 37,000 empleados a los cuales les pagan 508 millones de dólares en salarios y beneficios. Eso les da 1.100 dólares mensuales. Posiblemente 1.100 dólares mensuales, ya por una tasa de 3.700, pues dan 4 millones de pesos en Colombia, pero 1.100 dólares mensuales, pues en promedio no es gran cosa. Para que se venga a decir ahora que son pues como los que mejor pagan. Pero cuando en la página 96 me pongo a desagregar más esas cifras, hablan de regalías. Ojo con esta cifra. Me vuelvo cansón con el énfasis, pero es que es muy importante. Regalías en el año 2020 de 175 millones en 10 operaciones. Y regalías en el 2019 de 131 millones. Creo que en el 2019 había un poquito más de operaciones. Tal vez 12 o 13. Entonces, yo hago la división. 175 lo divido por 10 minas, no cuento a Colombia, y da por mina, en un país que tenga una sola mina, son 17 millones 500 mil dólares al año de regalías. Esa no es la plata, sinceramente se los digo. 17 millones no va a sacar a Colombia de la pobreza. Ni le va a mover la aguja a las calificadoras de riesgo, como bien lo dice el ministro de Hacienda. Ni tampoco nos va a permitir, llamémoslo, sufragar todo lo que le ha costado al país la pandemia durante estos años. Entonces, claro, ellos cuando hablan de todos los años de vida del proyecto y buscan todas esas regalías. No es así en muchos de los proyectos que yo conozco. Entonces, este simplemente es lo que le estoy diciendo. Al año pagaron, el año pasado pagaron en total en el mundo 175 millones de dólares en regalías. O sea, en promedio, 17 millones por mina. Y mina es casi que es por país, porque están parecido en ese mismo número de países. Y 131 el año pasado, tampoco es mucho. Las cifras de utilidades son absolutamente aterradoras, monstruosamente grandes. Es más, el dividendo a los accionistas lo pasaron de 9 centavos de dólar a 48 centavos de dólar. Multiplicaron por 5 veces. O sea, se ganaron toda la plata del mundo por el precio del oro en el mercado internacional. En Google se ven muchas
muchas mapas y muchas cosas muy, muy difíciles de lo que es esa compañía. No quiero quitarles más tiempo. Esta es la presentación de lo que es Anglo Gold Ashanti en el mundo. Les digo, sinceramente, es un informe largo, pesado, no es fácil de bajar, pero si quiera pues como tener un poquito más y por curiosidad, el informe se llama AGA-IR20 y bueno, tiene ahí son un montón de páginas, sinceramente, 186 hojas. Está completico, eso fueron cositas que yo extraje de ahí que me parecen muy importantes, sumamente importantes. No son compañías que paguen muchos impuestos. En el caso colombiano, quiero traer a colación un tema que tenemos en Colombia, y es que las regalías en buena parte son deducibles del impuesto a la renta. Entonces la mayoría de los ciudadanos no conocemos eso. Y entonces, claro, nos hablan de regalías y es un montón. Pero resulta que muchas veces un exportador de cualquiera, de flores o de banano, pues, hombre, primero, todo lo que se origina sale de aquí y la plata le llega a Colombia, completica, son divisas. Y eso irriga las economías. ¿Qué es lo que ha pasado con el café? Ha irrigado la economía de ese sureste antioqueño, de muchas regiones de Antioquia y de Colombia. De Colombia, además. Bueno, lo otro sería, hablemos del proyecto Quebradona en sí, que me parece que es muy importante. Uno, Quebradona es un proyecto que empezó como un depósito, como un yacimiento, se llama Nuevo Chaquiro. Y apenas, no hace mucho tiempo, hace pocos meses, tal vez el señor presidente de Minera Quebradona, Felipe Márquez, salió en una presentación, eso fue tal vez a finales del 2019, perdón, en una presentación del 2019 salió a decir que Quebradona era un distrito minero, y eso no se le había dicho a la ANLA. Y la solicitud de licencia ambiental no está para un distrito minero, está para un yacimiento minero que se llama Nuevo Chaquiro. Pero ese distrito son 5 yacimientos mineros. Entonces hay un tema totalmente distinto. Si eso es así, el famoso cierre de la mina y volver la mina parque y hacer pues cosas maravillosas como presentaron pues en Inglaterra y etcétera, pues hombre, pues a mí no me toca y creo que a ustedes tampoco y puede que a los hijos de ustedes tampoco, porque pues sería extenderse a esos 5 yacimientos para los cuales no han solicitado licencia ambiental. Pero como quien dice, ahí me voy metiendo, ahí voy, de a poquitos. Hombre, yo creo que una compañía de estas debe contar toda la película completa, al país, a Colombia, a los colombianos, a los reguladores, al gobierno, pero no pues las cosas así como a pedacitos. Ese es un punto importante. El segundo punto importante frente al proyecto Quebradona es que ellos han estado pues a finales del año pasado presentaron toda su estudio de impacto ambiental, un estudio largo, grande, etcétera, y les dieron un mes para hacer, presentaron el estudio a finales del año pasado. La ANLA se tomó un tiempo para hacer unos cuestionamientos y les hizo 174 requerimientos a distintos temas y de distinto tamaño el requerimiento. Y la Secretaría de Minas de Antioquia les hizo más de 500 requerimientos. Y eso está ahí sobre el tapete. Entonces, ellos presentaron sobre los requerimientos de la ANLA, presentaron a tiempo, como quien dice, cumplieron con el tiempo de las solicitudes. Yo no sé, ni me meto, ni tengo acceso, ni nada de eso, pero cumplieron con la fecha para entregar esos requerimientos, pero no sé qué tanto esos requerimientos le dan tranquilidad a la ANLA de que sí contestaron lo que les estaban preguntando. Adicionalmente, el proyecto en sí es un proyecto que se ha hablado siempre de minería subterránea. Y claro, la extracción del material está por minería subterránea. Pero fíjense que el mismo presentador de la vez pasada decía, esa mina subterránea es por un sistema de subsidencias que va haciendo un cráter arriba. Resulta que ese cráter de arriba es un cráter que va a tener 1000 metros
o sea, 1 kilómetro de diámetro y 400 metros de profundidad. Eso no es un huequito cualquiera, es un señor cráter. Hace unos años, hace 2 años, por allá en una presentación que yo oí de los funcionarios de Minera Quebradona en la Fundación Julio C. Hernández en La Pintada, decían que eso se podía volver como un nuevo Chiribiquete. Y a mí me daba tristeza oír cómo una conformación de la naturaleza, pues la pueden llegar a comparar con un hueco de una minería subterránea. O sea, puede que en el hueco de la minería subterránea haya un lago y se pueda hacer un hotel dentro del hueco. Pues esas cosas se ven y se presentaron ahí como hoteles que había pues dentro del hueco. Pero decir que eso se vuelve un chiribiquete me parece que es un poco como minimizar el tamaño de lo que la naturaleza nos dio en esa linda zona de la Amazonia colombiana como es el Chiribiquete. Entonces, pues ahí eso no me cuadra muy bien. Lo segundo es que pues son 6 kilómetros de túnel y ellos han dicho que eso no toca, mejor dicho, que en esa montaña no hay acuíferos. Pues hombre, yo soy ingeniero administrador, yo no soy ingeniero civil de la Facultad de Minas, pero no soy ingeniero civil. Pero lo que uno sí ve es que en cuanto túnel se hace en Colombia, túneles de carreteras, que es lo que uno ve en sus etapas pues, iniciales y antes de que hagan los revestimientos y cosas de ese tipo, pues hombre, el agua brota por la roca. El agua brota por la roca. Esos son acuíferos. Decir uno que en esa montaña no hay acuíferos, me parece que es una cosa, pues como quien dice, como para incautos, sinceramente se los digo. Y otro elemento es, pues hombre, la misma subsidencia va a acabar con fuentes hídricas. Hay quebradas que se afectan. Hay unas que ya están afectadas por cuenta solamente de las exploraciones, porque han hecho no sé cuántas exploraciones, 120, son exploraciones muy profundas, muchas de ellas. Son exploraciones de 1000 metros. Entonces, pues, imagínense, son 120 kilómetros de exploración. Entonces, uno dice, uy, eso pues así es sumamente complejo. Ellos plantean pues que eso, como es el método y las capas, etcétera y tal y tal. Y hay una cosa que en la presentación yo sinceramente les digo, pues hombre, se habla por un lado de la robótica y de toda la parte de innovación para que sea todo a control remoto, en fin, hay un experimento que se planteó que iban a hacer, no sería con el polo, con el Ártico, con la Antártida, no recuerdo bien ese punto, pero se hace pues, todo es a punta de robótica y después hablan de 1500 empleos. Yo sinceramente les digo, eso pues no sé dónde está. El elemento también dicen es que vamos a generar empleo para la gente de la región, me explicó. Y en los renders de la mina aparecen en parte del plano campamentos de trabajadores. O sea, son trabajadores que se traen a vivir ahí, en esos campamentos, y que cada X tiempo, cada 15 días o cada 3 semanas o cada no sé qué, los sacan a que esos mismos personajes pues vayan a las poblaciones o a los poblados cercanos, a Puente Iglesias, a La Pintada, a Palermo, a Támesis y a Fredonia, a todos esos sitios primeros que al casco urbano de Jericó. Porque resulta que la boca de la mina, y aquí quiero hablar del tema que más me preocupa, la planta industrial de Relaves, está en la vereda Cauca de Jericó, pero está en la vía de acceso primero está por ahí a 4 o 5 kilómetros de Puente Iglesias, tal vez a 4 kilómetros de Puente Iglesias. Y está por ahí a unos 16 menos, por ahí a unos 15 kilómetros de Palermo. 12, 15 kilómetros de Palermo. Y de Jericó está como a 38, 40 kilómetros. Entonces, pues hombre, el sitio para que estos señores salgan a disfrutar de su descanso, pues van a ser esos sitios. Entonces ahí es donde vienen todos los elementos pues de alcoholismo, prostitución, drogadicción, etcétera, que son pues embarazo adolescente, que son muy complejos. Y yo no soy mojigato, ni mucho menos. Pues estudié solamente 2 años en San Ignacio y los últimos 2, quinto y sexto. Y siempre he sido muy de mente abierta. Y además viví en California y estudié allá y no es que me
me dé bendiciones pues, por esas cosas, pero desde el punto de vista social, eso sí es un tema muy duro para esta comunidad y para esta sociedad, indudablemente. Entonces, son contradicciones que yo sinceramente les digo, no las entiendo. Y hablando de ese tema, hay algo que a mí particularmente me parece mucho más complejo, y es que hay información sumamente valiosa de lo que ha pasado en los municipios mineros de Antioquia. Voy a hablar en el anuario estadístico de Antioquia, pues hay datos de índices de pobreza, por ejemplo, de los municipios de Antioquia. Y los municipios mineros como el Bagre, como Segovia, como Remedios, como Zaragoza, etcétera, como Buriticá, tienen indicadores de pobreza mucho más altos que los indicadores de los municipios del suroeste. Entonces uno dice, hombre, ahí sí tiene que haber una cosa como que definitivamente no es. Entonces, pues la minería no trae riqueza a los municipios, trae pobreza a los municipios realmente. Y no me digan que es minería, que la que trae la pobreza es la minería ilegal e informal. La minería ilegal, la minería informal y sobre todo la minería criminal traen mucha violencia. Pero municipios como el Bagre, donde una empresa como Mineros explota el oro en Draga, en el río, pues hombre, entonces uno dice, bueno, ese municipio pues no es un municipio más rico que ninguno de los municipios del suroeste antioqueño. ¿Y qué es lo que han tenido los municipios del suroeste? Agricultura, básicamente, café, plátano, y ahora, en los últimos años, cítricos, y más recientemente, aguacate. Y lo que está llegando y empezando a hablarse y a llegar y todo, es turismo. ¿Y turismo de qué? De naturaleza. La gente quiere ir a hoteles en jardín, a visitar las reservas naturales de aves, de fauna, etc. Entonces, ahí hay algo que me parece a mí que es muy importante, pues como entenderlo, pues como quien dice, ¿qué es un municipio minero? ¿Cuál es su situación social? ¿Y cuál es la situación social de un municipio del suroeste agrícola o del suroriente agrícola? Un Sonsón, un Abejorral, etc. Los mismos del oriente cercano, los de las Flores, etc. Uno mira que los indicadores del oriente, en los mejores indicadores de pobreza es el Valle de Aburrá, donde menos pobreza hay, miseria, indicadores de miseria, o de necesidades básicas insatisfechas, el NBI que llaman, es el Valle de Aburrá. El segundo mejor calificado es el oriente, la subregión del oriente, y el tercero es el suroeste. Y los últimos son los municipios mineros o las regiones mineras. Entonces, a mí me parece que eso es un tema muy complicado. Bueno, paso a un puntico que es lo de la vocación del territorio. Una mina muy famosa en el Perú se llama Antamina. Es una mina en los Andes peruanos, a 4.300 metros de altura. Es una mina a cielo abierto. Y es una mina que definitivamente tiene cobre y zinc. Entonces, a 4.300 metros de altura, pues les digo, las condiciones de trabajo son bien complejas. Pero allá no había ninguna actividad. Eso eran Andes desérticos. Ninguna actividad agrícola, turística, de algún tipo, no había. Ni grandes poblaciones. A 4.300 metros de altura no se da una ciudad grande. Sería muy complejo la vida allá. Entonces, esos son lugares donde se puede hacer minería. Y yo digo, cuando el proyecto de la mina de Buriticá se planteó, pues Buriticá era un municipio que no tenía resueltas muchas de sus situaciones, y la mina le llegó. Pero alrededor de la mina también le llegó toda la ilegalidad, toda la informalidad y toda la criminalidad. Entonces alguien me dirá, sí, pero lo que pasa es que esa es una mina de oro. Entonces la criminalidad está detrás de eso, está detrás de cualquier metal, de la plata, del oro, incluso del cobre. Sino porque se roban las tapas de alcantarilla en las ciudades de Colombia, y es cobre. Entonces, ¿qué pasa?
que la de allá, pues sí, no está, pero alguien se va a meter a esa montaña o alguien va a tratar de hacer invasiones. Yo no quiero ni imaginarme lo que puede pasar en el cráter arriba, en la subsidencia. Empiezan a, como quien dice, lo que quedó, el poquito que quedó, vamos por él. Entonces, ese es como parte de mi historia sobre eso. Miren, el dato que les tenía de los índices de un índice de necesidades básicas insatisfechas es que el Valle de Aburrá tiene el 4,8%, el Oriente tiene el 7,5%, es el segundo mejor, y el Suroeste tiene el 13,3%. Cuando vamos al Bajo Cauca es el 35%, al Nordeste es el 20% y a Urabá es el 36%. Entonces es muy distinto. Y el índice de pobreza, el número de personas en miseria en el Valle de Aburrá es el punto 4, en el Oriente es el punto 6 y en el Suroeste es el 2. Y los que siguen, pues, Bajo Cauca el 11, Nordeste el 5 y Urabá el 14. Entonces, sinceramente, es esa como mi gran preocupación. Esa región del suroeste antioqueño, yo calculo que todos la conocen, que la han visitado, que han estado vinculados a ella, que montan en bicicleta por allá, o que tienen fincas, o que los invitan, o lo que sea. Hombre, es la reserva de Antioquia. ¿Y por qué lo digo? Medellín está ubicado a 1.500 metros de altura y tiene su segundo piso a 2.000 metros en el Valle del Oriente, Río Negro, El Retiro, La Ceja. Y tiene su otro piso con las vías estas de las 4G, Pacífico 1, 2 y 3, en lo que llamamos el Cauca Medio, entre Bolombolo y La Pintada, exactamente por ahí unos 700, 800 metros. Entonces, una ciudad que a una hora, menos de una hora, a media hora, 45 minutos, tiene el Oriente cercano. Y a una hora va a tener este suroeste, porque a una hora va a llegar, menos de una hora a Bolombolo. Entonces uno dice, por Dios, es dañar la vocación que tiene ese territorio, que además le está teniendo. Insisto, allá en la zona hay prácticamente pleno empleo. Como llegó la actividad agroindustrial y llegó fuerte, primero con los cítricos y ahora con los aguacates, pues la mayoría de esas personas, la mayoría no, la totalidad de esas personas en los grandes cultivos de aguacate está contratada con todas las de la ley. Esa no es la informalidad del campo colombiano de los años 40. Eso es muy distinto. En mi pedazo de tierra, que tengo unos pocos trabajadores, todos con todas las de la ley. Pues desde la ARL, desde la afiliación a las cajas de compensación, desde todo completamente. Y yo les digo, ya sin eso la gente no se emplea. No se emplea. Entonces, en el fondo, y allá hay pleno empleo, la dificultad para conseguir gente es esa. Entonces, sinceramente les digo, es una zona donde hay potencialidades muy grandes. Dado que estoy en el aguacate, les quiero terminar esta conversación y darle la palabra a ustedes, porque ya voy a completar la hora de estar hablando, y es la siguiente. En el tema de los aguacates, resulta que en el solo suroeste, una sola empresa, que es Cartama, tiene 1.500 hectáreas compradas y sembradas. Unas, mejor dicho, muy recién sembradas, y otras con un poquito más de tiempo, que ya están en cosecha. Básicamente, en los territorios, esas 1.500 hectáreas están en los territorios de Caramanta, Támesis y Jericó. Y recientemente compró 300 hectáreas en Concordia. 4 municipios, todos en la vertiente occidental del río Cauca, o sea, margen izquierda del río Cauca, siguiendo las aguas, o sea, sobre la cordillera occidental. Primer elemento fundamental: ninguno de esos predios necesita riego, o sea, no hay consumo de agua. Es una cosa que a veces los opositores o los defensores de la minería, que quieren como acabar con la agroindustria, dicen, no, pero es que la agricultura gasta mucha agua. Depende. Seguramente que el cultivo de arroz sí, pero eso no se da aquí en Antioquia. Eso se da en la costa y lo conozco muy bien. Pero el tema del aguacate es que en esa zona del suroeste antioqueño
hacemos parte de lo que llaman los Andes tropicales. Y en esa cordillera occidental específicamente llueve mucho. Y solamente con el agua lluvia que cae, con eso es necesario. Como es pendiente, escurre, no se encharca. Pero además, no hay grandes épocas de sequías, como se da en los llanos o como se da en la costa. En el Cesar, muchas veces se quedan 5 y 6 meses sin que caiga agua. En los llanos son 6 meses secos y 6 húmedos. Aquí no, aquí llueve todo el año. O porque salió la luna y luna llena o por lo que sea, pero llueve todo el año más o menos parecido. Hay unos meses un poquito menos lluviosos. O sea, abril y mayo son más lluviosos que lo que son enero y febrero. No estoy hablando de este año, sino en promedio. Pero en todos cae agüita y no necesita riego. O sea, es el agua lluvia, que de alguna manera se iba a perder, pues va a la tierra y va a la tierra a través de los árboles y los árboles viven de eso. En segundo lugar, un tema muy importante del aguacate Hass es que es de alguna manera reforestación. Entonces hay vida animal, porque hay animales, hay fauna, hay pájaros, o sea, hay abejas, porque hay florescencia del aguacate, porque hay fruto del aguacate. O sea, hay una vida animal importante. Eso nunca lo van a ver en una mina. Y por más que digan pues que el parque biodinámico y tal, no, eso no es así. Y una de las cosas que a mí más me impacta de este proyecto minero es el área de la planta industrial. Porque, insisto, ellos hablan de un chocabón, entonces uno se imagina un tunelcito y de ahí no vamos a ver más. No, afuera está la planta. ¿Cuánto ocupa el área de la llamada presa de Relaves? El área de la llamada presa de Relaves es un área que, si mal no recuerdo, son unas 160 hectáreas de base. En esa área caben 4 áreas del Cerro Nutibara. 4 cerros Nutibara caben dentro de esa área. En un estudio que hizo con Fama para un parque que tenía pensado hacer ahí, pero que lo aplazó, hasta no saber qué pasa con la mina. Entonces, resulta que en esa área, 160 hectáreas, pues caben 80 campos de fútbol, para tener una idea. Ese es el tamaño de la sola presa de Relaves. Y la altura de la presa de Relaves, cuando se suponga que se termina pues ese yacimiento, ojo, pues ese primer yacimiento, estamos hablando de 210 metros de altura. Es de la altura de la Piedra del Peñón o del edificio Coltejer. Entonces, es una montaña de desechos que afecta el paisaje, con una consecuencia muy aterradora, un riesgo muy grande. Por más de que ellos digan, porque lo dicen en el PowerPoint, que van a tratar de sacarles todo el agua a esos desechos. Son desechos semihúmedos o semisecos, o casi secos, pero tienen humedad. Como está al aire libre y es una zona de alta pluviosidad, por más que se traten de secar, eso se humedece. Es una zona sísmica y es una zona con humedad. Pero la posibilidad de que haya una avalancha, como la que hubo hace unos 4 o 5 años en una mina en Brasil, la mina Brumadinho, que mató casi 300 personas en una luz de lodo a 2 kilómetros del río Cauca. No quiero ni imaginarme la tragedia. Pero la tragedia es aguas abajo en el río Cauca. Eso pues a un corregimiento como Puente Iglesias lo acaba, a Bolombolo se lo lleva y posiblemente tenga consecuencias inhumanas. Entonces, me parece que esos son temas que tanto las autoridades mineras, las autoridades ambientales y la comunidad en general les debe preocupar, porque eso no es tan fácil. Y después dice, hombre, sí, hicimos todo lo posible, tratamos, bregamos. No, pues ya después del desastre, ¿qué pasa? Mire lo que nos pasó con Hidroituango. Son decisiones empresariales. Posiblemente era la que tomaron la mejor con la información que tenían. Seguramente eso fue. Pero miren lo que pasó. Entonces ese es un punto importante. Y un punto importante, antes de darles un datico del aguacate, pues que se me olvidaron 2 cositas. Un punto importante era el decirles que esa planta es una planta que va a estar trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana.
totalmente iluminada. Si ustedes vieran las fotos nocturnas que yo tengo de plantas de Anglo-Gol Ashanti en África, en Australia, pues hombre, las que están en zonas desérticas no afectan mucho porque no hay mucha ni fauna ni nada. ¿Ustedes creen que va a volver a haber aves en una zona muy amplia de ese territorio? Es más, va a haber un resplandor permanente para toda la vertiente de la margen derecha del río Cauca. Entonces, lo otro es pues, la luz, el ruido. Esos son impactos ambientales muy severos. Y el polvo. El polvo sobre los cítricos de la margen derecha del río Cauca, pues acaba con esas naranjas, como le pasó a la mina de Huasi en Ghana, tal vez sí fue en Ghana. Entonces definitivamente son cosas muy, muy, muy graves que a mí me parece que tenemos que tener muy presentes. Y lo otro es, termino con lo del aguacate simplemente diciéndoles, en esas 1.500 hectáreas, 1.800 con las de Concordia, se pueden llegar a generar unos 1.500 empleos directos. Es una sola compañía y unos 1.500 empleos indirectos. Permanentes. Esto no son por 20 años, mientras dura la mina. Esto es permanentes porque el árbol de aguacate se corta y el árbol vuelve y retoña. Adicionalmente, es empleo de la región. Adicionalmente, los ingresos le quedan al país y le quedan a la región, en todo sentido. Es muy redistributivo ese ingreso como lo fue el café. El café irrigó las bonanzas de los municipios cafeteros. Este aguacate sembrado allí es lo mismo, porque la plata les va a quedar en su gran mayoría a los trabajadores y sobre todo va a permitir que haya campesinos, finqueros, con extensiones de 10, de 12, de 15, de 20 hectáreas o de 50 hectáreas, por decirlo algo, donde pueden ser asociados a esas empresas en su producción de aguacates y poderlo exportar a través de esas empresas, como se hace en el cultivo de flores, como se hace con el cacao, como se hace con la palma de aceite, en fin. Entonces, me parece que, y estoy hablando de una zona, en Támesis y en Jericó hay otros proyectos grandes de otras compañías de aguacate del país. Una se llama Hardin Exotics y la otra se llama Jericó Has Company. Entonces, pues dice uno, miren, si hoy hay pleno empleo y mañana hay toda esa cantidad que se genere, más lo de los cítricos es dramático porque hay 5.000 hectáreas hoy en producción y generan casi los mismos empleos, 5.000 empleos directos. Y esos están, básicamente les estoy hablando fincas en Bolombolo, en Jericó y en Fredonia y en Támesis, en todos los municipios que están alrededor del Cauca en esa franja. Bueno, señores, me fui muy, muy largo. Les quiero dejar simplemente dos cositas finales. Hay un grupo de senadores de distintas vertientes que han querido hacer un debate sobre el tema de la minería en Jericó o en el suroeste antioqueño. Minería de metales en el sureste antioqueño. Y ese grupo de senadores, para que sepan, pues está encabezado por Paloma Valencia. No estoy hablando de senadores de izquierda, estoy hablando de senadores pues, cercanos a muchos de nosotros. Ahí seguramente están de izquierda, pero pues así se los digo. Segundo, el presidente Uribe en varias ocasiones, y posiblemente no sea pues el favorito de muchos de ustedes, yo le tengo gran aprecio, pero simplemente lo cito como un referente importante en la política colombiana, con todas las dificultades que esta política tiene y con seguramente todo, y con las equivocaciones que la ha tenido indudablemente. Pero el presidente Uribe ha enviado por ahí unos 3 o 4 mensajes de tweets durante los últimos 2 o 3 años diciéndole al ministro de Hacienda y a los reguladores y a la hombre, no permitan que se haga un proyecto de minería metálica en el suroeste. Él quiere mucho esa tierra. Pero la mejor frase de todas es con la que quiero terminar esta desilvanada conversación con ustedes, antes de darle la palabra. Y es una frase del obispo de Jericó, Monseñor Nel Londoño, ya que estamos aquí ante un grupo de ignacianos. El obispo Nel tiene una frase muy bonita, dice, minería sí, mas no aquí ni así. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Alberto. Mira, como yo sé que hay muchísimo interés de otros compañeros, yo solamente quiero hacer 2 preguntas básicas que acabo de sacar de tu conversación. La primera, está señalando que la minería genera pobreza.
y diste varios ejemplos. A mí me preocupa muchísimo el caso de Buenaventura, que no es minero, pero que sí tiene un centro portuario, y es una tristeza ver Buenaventura. Entonces, uno diría, listo, entiendo el concepto de la minería que genera pobreza, pero ¿qué hacemos con un puerto que también está generando pobreza? Entonces, ¿dónde está el problema ahí? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que la saco de Diego Gómez en su conferencia, que me pareció mucho más interesante sus argumentos que cualquier otro con el tema de la Fundación Pro Jericó, y dice tres cositas fundamentales. La primera, dice el hombre, mire, nosotros creemos que con las regalías que se van a generar con este proyecto en 21 años, que son algo así como 400 millones de dólares, eso es lo que dicen, obviamente está sobre el papel y entiendo tus argumentos y no me quiero meter ahí, porque me parecen válidos los que señalas. Pero ¿qué va a hacer el turismo y los productores agrícolas para generar para generar inversiones tan importantes como las expectativas que estos señores de la Anglo Gold generaron? Y están hablando, por ejemplo, de inversiones en hospitales, que pueden ser hospitales para no permitir la migración de toda esa cantidad de gente adulta que se viene a la ciudad a que los atiendan los médicos. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a invertir en hospitales de manera tal de que se atienda toda la zona, no solamente Jericó, sino aledaños. Y estamos evitando adicionalmente que Jericó vaya disminuyendo su población, que desde los 60 ha venido disminuyéndose y hoy día son como 13.000 habitantes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que se vuelva a repoblar el campo. Señalan ellos, vamos a invertir en vías terciarias, vamos a invertir en educación, pero señala una cosa que me pareció importante y sobre el papel es muy bella, ojalá que sea verdad. Dice, nosotros vamos a cambiar la estructura del Estado, vigilando las regalías, y vamos a ver que la planificación con estas regalías, que el 20% va a ser para Jericó, realmente los alcaldes piensen mucho más en grande y no se vaya a temas de corrupción. Entonces, ¿cómo la agricultura y el turismo va a suplantar eso? Esos serían mis dos puntos, y ya empiezo a darle la palabra a personas que ya levantaron la mano y te las introduzco. Adelante. Miguel, mil gracias y muy buenos puntos. Pues yo empiezo por el primero, que es el de la pobreza en Buenaventura, y te lo comparo con la pobreza en Urabá. Evidentemente ni Buenaventura ni Urabá son grandes regiones mineras, pero sí son regiones portuarias. Pero ante todo han tenido unas, llamémoslo, unas colonizaciones y unas migraciones distintas. La colonización antioqueña que hemos conocido es básicamente la del oriente y la del suroeste. La colonización del suroeste antioqueño fue familias, ojo con lo que voy a decir. La colonización del suroeste antioqueño fueron familias del oriente de Antioquia que las trajeron a colonizar el suroeste. ¿Las trajeron quiénes? Unos señores que en su momento se llamaban don Santiago Santamaría y don Gabriel Echeverri, que le prestaron recursos al Estado en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. El Estado le regaló unos baldíos, que es el cañón del río Cauca, y ellos trajeron familias a colonizar. Es una cosa muy parecida a la que hicieron los ingleses y los irlandeses y los holandeses cuando colonizaron los Estados Unidos con familias. Entonces, la zona este de los Estados Unidos fue colonizada con familias completas, puritanas, protestantes, y esta fue colonizada con familias religiosas católicas del oriente antioqueño. Y por eso, cuando tú miras esos municipios, la configuración social, económica, cultural, etcétera, tiene mucho que ver con la manera como se colonizaron. En cambio, la colonización de Urabá fue una colonización muy distinta. Y la colonización de Buenaventura también, porque fue la necesidad de tener trabajadores para el banano o trabajadores y coteros para la carga en los buques. Entonces son poblaciones afrodescendientes con, llamémoslo, una manera moderna en los años, principios del siglo XX, el caso de Buenaventura, y principios y mediados del siglo XX en el caso de Urabá, pues una semiesclavitud, porque allá llegaron hombres solos, allá no llegaron familias,
a establecerse y que les dieron tierra. No, todo lo contrario. Llegaron simplemente a vivir en campamentos, en barracas, como decían ellos. Entonces, fíjate que esos dos generaron violencia y generaron, evidentemente, pobreza. Y hubo y cuando uno mira la distribución de la tierra en Urabá, es aterradora, para ponerse en comparación con la distribución de la tierra en el suroeste. Entonces, en el suroeste no hay grandes latifundios. Entonces, y en el suroeste hay muchos pequeños propietarios. Entonces, puede que la gente no sea rica, pero es clase media. Hay clase media rural en el suroeste, porque hay señores que viven del café y viven bien del café. Y tienen hijos que van a la universidad y tienen un jeepcito, en fin, tienen vehículo y son gente digna. Hay una dignidad, es distinto a lo otro. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, sobre las regalías, yo le mencionaba la cifra y realmente es una cifra muy baja. Entonces la cifra, pues hombre, yo simplemente extrapolo los 175 millones y lo divido pues por 10 países y tocan 17 millones en un país. Entonces le llegaron a Colombia 17 millones. ¿Sí? Sí, más o menos una cosa así. Y 17 millones, entonces resulta que hay que dárselos a Jericó parte, pues porque pues si son 12, ya hoy son 10, hoy hay 10 minas, pero si son 12 minas eso da menos. Y una la 11 y la 12 serían Quebradona y Gramalote. Entonces, la hay que entregarle a San Roque, hay que entregarle al otro. Entonces, partamos una cifra de esas y al final va a parecer que por mina no van a dar 17, sino que van a dar 15 o qué sé yo, o 14. Y entonces, al uno le tocan 2 millones, sí señor, 2 millones de regalía le tocan a Jericó. Eso es plata, pero eso no lo saca de la pobreza. Y en segundo, lo que hace la Fundación Progericó, que fue una fundación que creó Anglo Bola Shanti, es precisamente, ellos han hablado de hospitales, pero después cuando les preguntaron, ¿ustedes van a hacer el hospital? No, nosotros les ayudamos, nosotros convocamos, nosotros esto. Es la clásica fundación que dice, hombre, yo pongo pues como un casecito pequeño, pero es el Estado el que va a tener que hacer el hospital regional, en Puente Iglesias, una parte en la otra. Lo mismo las vías terciarias. Ellos hablaban un día, es que vamos a ayudar a reconstruir 120 kilómetros de vías terciarias. Eso suena muy lindo, que es vamos a ayudar a reconstruir. Yo les pregunto a ustedes, 120 kilómetros de vías terciarias, si uno les hiciera placahuella todas, pues yo no sé, a lo mejor Carlos Izaza tiene mejor las cuentas de eso, por su conocimiento integral, pero pongámosle a 800 o a 1.000 millones el kilómetro. Lo estoy poniendo barato. Pongámosle 800 millones el kilómetro. Entonces, de placa huella. 800 el kilómetro de 120, estamos hablando de una cifra gigantesca. De ahí, pues díganme ustedes cómo va a ser eso. Pongámosle en dólares. 800 millones el kilómetro viene a ser poco más de 200 millones de dólares. Una cosa parecida en placa huella. No. Sí. 800 millones en dólares, no, 800.000 dólares, perdón, 800.000 dólares. Entonces, 800.000 dólares, si lo multiplicamos por 120, y miren lo que eso les da, es un montón de millones de dólares. ¿De dónde va a sacar Jericó o la Fundación Pro Jericó para hacerlas? Entonces, me parece que no. Segundo elemento, la disminución de la población. Es verdad, en todos los municipios, no solamente del suroeste, sino de todas las regiones del país y de muchas de las regiones del país ha disminuido la población. En algunos más cercanos a los grandes centros urbanos, no. Caso Palmira, Cali, o el caso posiblemente Río Negro y Medellín. O sea, el caso Tesos, o las conurbaciones que se dan en la sabana de Bogotá. Pero uno de los fenómenos que sí está ocurriendo es el que, pues hombre, hay gente que está retornando al campo, posiblemente adultos mayores, querer vivir en su pueblo natal, tener mejor clima, mejores condiciones, etc. Segundo, ya hay no solamente proyectos, sino realidades de universidades en el campo. La Universidad de Antioquia tiene una sede en Andes. Ustedes no se imaginan la cantidad de muchachos que van allá. Posiblemente para todos los municipios el problema va a ser el transporte, pero hoy tenemos que la mayoría de los campesinos nuestros, llamados campesinos, todos tienen moto, todos tienen celular. Ojo, todos tienen DirecTV en la casa. Entonces uno dice, es un campesinado distinto. Entonces me parece que yo no creo que la mina sea la que vaya a resolver el tema de disminución poblacional en un sitio como Jericó. Además, la mina no es de Jericó, la mina afecta
a todos los demás municipios. Entonces no pueden hablar por Jericó. Y puede que si yo tengo una casa en el casco urbano de Jericó y soy un señor o una señora que vivo ahí, pues puede que yo no me vea afectado ni negativa ni positivamente mi situación. Pero la gente de Palermo sí va a estar afectada. Y la gente de Puente Iglesias también. Y la de La Pintada y la de Fredonia porque están mucho más cerca. Entonces ahí es donde yo digo, uy, pues hacemos unas cosas, pero dañamos otras. La minería, sinceramente se los digo, es una actividad que no puede estar en cualquier sitio. Yo no creo que si hubiera la gran mina de oro del mundo, la mayor cantidad de oro del mundo, estuviera debajo de la Plaza de Bolívar en Bogotá, pues la dejaran explotar. Entonces, para un señor en Sudáfrica, puede que el suroeste antioqueño sea una montaña cualquiera por allá de un país cualquiera como Colombia. Pero para nosotros como colombianos, el suroeste tiene mucho valor y tiene mucha riqueza. Tiene riqueza arqueológica, tiene riqueza ambiental. Ustedes no se imaginan la cantidad de especies que hay en el suroeste. La cantidad de especies que hay en el suroeste, de aves, de mamíferos. El solo corredor del oso de anteojos, entonces uno dice, por Dios, es que, insisto, no es el túnel. La planta de Relaves es un proyecto que invade el suroeste entre Bolombolo y La Pintada. Sinceramente se los digo, lo invade por su tamaño, por su impacto en el tema ambiental, etc. Pero bueno, hasta ahí me quedo, porque hay Muy más bien, preguntas. muy bien, van en este orden. Luis Fernando Gutiérrez, luego sigue Daniel Calle y luego Jorge Hernán Peña, mientras voy revisando si hay más. Adelante, muchachos. Bueno, gracias, Miguel. Primero, antes que todo, muchas gracias por dedicarnos el tiempo. Una de las cositas, me gustó que trajera, sí. Luis Fernando, perdóname. No, con Sí, todo señor. gusto, pero si depende cómo estés, obviamente, porque pues si te puedo ver la cara, mejor, pues. Déjame un segundito a ver si puedo, porque es desde... No, tranquilo, si estás ¿Qué en tal el carro ahora? o en ¿Qué alguna tal parte. ahora? No, no, Bueno, dale, dale, ahora sí. listo, listo. Bueno, No, por eso te lo dije con mucho respeto, porque a veces la gente está pues sin no, ropa y eso sí no, no quiero tranquilo. pues que pase. No. Bueno, Primero que todo, mi vida ha sido la minería en los últimos 15 años. Entonces tengo cierto conocimiento del gremio. sí, señor. Las minas que mencionaste son mis clientes. He trabajado en ellas en periodos de 60, 90 días consecutivos. O sea que no solo sé el trabajo que se hace, sino también tengo ciertas referencias. Estoy un poco en desacuerdo con que la minería trae pobreza. La mala administración trae pobreza. Y tengo ciertos ejemplos. Unos ejemplos son Cananea, que es Mexicana de Cobre o Grupo México, donde el pueblo ha aumentado exponencialmente. No solo su cantidad de personal, de personas que viven en el área, sino la ¿Es donde, condición perdóname, económica. Luis Fernando? Cananea, Cananea, Sonora, sí, en Sonora, Sonora, o sí. sea, a 2 horas de la Sí. frontera con Ok, Estados Unidos. Cananea. Y está Fresnillo PLC, que está en Zacatecas, que es otra minera que ha tomado realmente la responsabilidad. Pero, eso dicho, el gobierno ha tenido mucho que ver. Cuando el gobierno se relaja en la minería se relaja. Porque como decía mi profesor, un profesor que tenía de economía, a las compañías les fascinan los pequeños gobiernos por la misma razón que a los narcotraficantes les fascinan los departamentos de policías pequeños, porque se pueden salir con las suyas. Eso sí, en eso estoy de acuerdo, pero eso es más de gobierno que de minería. Eso es lo primero. Me parece que usted tiene un punto muy válido, que es el punto de la presa de Relaves. Una presa de Relaves tan cerca de un río es un peligro. Y siempre ha sido. Y es verdad, tiene usted unos puntos muy válidos porque terminamos de pescar peces a pescar sushi o a pescar ceviche,
porque le va a cambiar cuando caiga el relave ahí. Pero me parece que, y me gustaría saber, esa es mi pregunta realmente, me gustaría saber qué quiere el gobierno hacer o qué pretende hacer con el acceso a otras áreas. Porque muchas de estas mineras se están enfocando en estos pueblos porque son los únicos pueblos que tienen acceso. Muchos de los recursos minerales están en las cordilleras occidentales y hacia los llanos, pero por allá no hay nadie. Por allá no hay manera de entrar. Entonces la minera tendría que hacer carreteras, hospitales, colegios. Luis, una cosita. Dale. Dame una ayudita, siendo un poquitico más breve y preciso para que no le quitemos a la gente espacio. Pues, sí, absolutamente. Por eso estoy preguntando, ¿cuáles son las propuestas entonces para incrementar esta minera hacia otro lado? No necesariamente a los pueblos donde estamos extremadamente bien, como es el caso de este pueblo. Perfecto, Luis Fernando. Bueno, lo primero es que te agradezco la pregunta o las preguntas. El hecho de que tú dices que la minería no es la que traiga pobreza, sino que la mala administración. Efectivamente, la mala administración en cualquier parte del mundo trae pobreza, con minería o sin minería. Lo que pasa es que muy difícil saber si los municipios mineros son los de las malas administraciones y los agrícolas o ganaderos son de las buenas administraciones. Yo estoy asumiendo que buenas y malas administraciones debe haber en todas partes, y por eso el cuadro de pobreza absoluta de los municipios antioqueños por regiones o por subregiones habla por sí solo. Es un cuadrito del 2018 porque pues era la cifra más del anuario estadístico, yo la tomé de ahí. Entonces, pues es como una realidad. Y cuando uno, yo no sé quiénes de ustedes han ido a Buriticá, pero cuando uno va a Buriticá, un tema es que existe la mina, existe unas veradas cercanas a Buriticá, y en Buriticá se mueve dinero, pero se mueve también un tema de ilegalidad y de clanes y de grupos al margen de la ley enorme. Entonces es como quien dice, pues de pronto es un municipio que era pobre, pero era tranquilo. Luego es un municipio que tiene riqueza, pero que no necesariamente la riqueza se irradió a sus habitantes, sino a terceros que llegaron y que se volvió violento. Puede que de pronto el señor de la carnicería esté vendiendo un poquito más, o el señor de una ferretería, pero básicamente, o la señora que montó un comedor, un restaurante, pero básicamente son compañías que traen todos los equipos de afuera, importan todas las cosas de afuera. No crean que al municipio le irrigan mucho dinero, como si lo irriga la agricultura. Es que para mí el punto fundamental era como quien dice, mirar cuánto irriga la agricultura versus cuánto irriga la minería, y sinceramente son cifras muy distintas. Lo de la presa de Relaves, tú tienes razón, es un riesgo gigantesco, dadas las condiciones de la zona, dada la cercanía de la zona. Me parece que y es un tema además sobre el cual les quiero decir, AngloGold Ashanti nunca construyó una presa de Relaves. Ellos no tienen en el mundo ningún ejemplo. Entonces es vendiéndonos vuelvo y les digo, un render. No tiene ningún ejemplo. Entonces, así sí es muy fácil. Y la ANLA no tiene gente experta en evaluar presas de relaves. Entonces, es una compañía que pretende hacer un proyecto con una tecnología que ellos no conocen, pero que la pueden comprar y la pueden importar. Estoy de acuerdo con eso. Y que haya un regulador débil, como es el gobierno colombiano, que no tiene los elementos. Ahí es donde está la parte compleja. ¿Qué quiere hacer el gobierno con el acceso a otros pueblos? Yo no te sabría decir, porque evidentemente no tengo ninguna relación con el gobierno, ni buena ni mala. Admiro la lucha que el presidente Duque ha venido dando con la pandemia, pero está ahí. Tampoco tengo pues otro tema. Este gobierno se fue en eso, en luchar contra la pandemia. Fue el presidente Uribe el que dentro de su programa de confianza inversionista pues abrió el tema de la minería, y fue ahí donde se repartieron ese montón de títulos. Todo el suroeste está con títulos asignados. Usted no se imagina, Caramanta, Valparaíso, Támesis, Tarso, Jericó, etcétera. Eso es un montón de títulos. Entonces, cualquier aprobación que se le dé y cualquier proyecto de esta naturaleza
no va a quedar solito. Con el resto, pues así, simplemente va a ser el cambio de vocación de una zona, es que no es un municipio, fíjense que ellos muy inteligentemente no hablan sino de Jericó, 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 pero es el cambio de vocación de una zona, que es todo el sureste antioqueño, de una zona agrícola a una zona minera. Y con una agricultura que tiene un potencial gigantesco, el solo café, con cafés de origen, con cafés especiales. Insisto, el aguacate Hass, con la generación de empleo, y los cultivos de cítricos. Hombre, es impresionante. La planta que Cartama va a hacer, la va a hacer entre Puente Iglesias y La Pintada. Es una planta que va a tener 500 empleos directos, permanentes. O sea, la única inversión en la zona no es esta. El parque que tenía previsto con Fama tenía un impacto mucho mayor económicamente para el municipio de Jericó y de Támesis que el de la misma mina. Entonces, hombre, esas son esas realidades que dice uno, pues, muy duro que esa región de Antioquia tan bonita nos quede convertida en lo que es hoy esas zonas mineras, incluso con minería formal. Pues estoy hablando de mineros en el Bagre, estoy hablando de Colombia Gold en Segovia, estoy hablando de lo que antes era Continental Gold, que hoy es la China, que es una compañía formal en Buriticá, y no han logrado. Y hay unas externalidades que uno no maneja. Una compañía de estas mineras, imagínense, yo no sé cuántos viajes de volqueta van a tener y cuántos tractocamiones, pero no son de ellos, son contratistas. Entonces esos contratistas, el polvo, el ruido, o sea, ¿quién controla esos vehículos y el manejo que le dan a la zona? Entonces, cuando menos piensa, eso va trayendo, es como una informalidad de gente que llega allá porque allá hay algo, allá hay dinero. En un país donde tenemos tantas necesidades, pues simplemente llega y copa esos territorios. Entonces, va a ser muy difícil porque vienen esas urbanizaciones desordenadas, sin agua, sin luz, sin escuelas, sin nada, y después el Estado pues corre al cabo de los 10 o 20 años a tenerles que poner algunas de esas soluciones básicas. Entonces, no sé, me parece que el tema es complejo. Pero bueno, demos la palabra a Daniel Calle. Doctor José Alberto, primero me alegra mucho verlo. A mí también, Daniel. Admiración y gratitud profesamos por usted. No, hombre. Esta es su casa. Qué pena. Entenderá pues que por mi trabajo bajo con frecuencia a Chile, aunque a mí me toca la parte glamurosa. Los viñedos, el paisaje, el ecoturismo, pero por esa relación con ese país me parecería, en medio de mi ignorancia, que Chile es un país que ha logrado hacer una buena conciliación entre la minería y la producción agrícola, inclusive pues no solo en el tema de vinos, frutas y pescados. ¿O estoy equivocado, doctor José Alberto? A ver, mi querido Daniel, yo te cuento pues que ese tema no lo conozco, porque yo no estaba pues como mirando minería metálica y agricultura en el territorio, en el continente, ni mucho menos. Les doy pues un ejemplo de que pues no soy un experto en estos temas. No trabajo, insisto, para nadie. Yo no sé si en los valles de mayor riqueza vitivinícola de Chile llegaran a permitir hacer exploraciones mineras hoy para ver qué tipo de mineral hay. Entonces, pues ahí entraría en eso. No lo conozco, sinceramente te lo digo. Yo sé que la mina El Teniente es una mina que ha tenido, que es como la mina más grande de Chile de cobre, pero también lo mismo, les digo sinceramente, ¿qué ha hecho Chile con el cobre del Teniente? Pues lo ha exportado a la China. Entonces resulta que pues toda la transformación de ese mineral que mandan o de esa roca que mandan o eso que mandan, lo hacen los chinos y lo vuelven, pues obviamente, ya para usos en alta tecnología. Entonces, no es que le quede pues tanto, mejor dicho, no hay una irrigación tan grande para el campo chileno en eso, pero la parte de que convivan los unos y los otros, no lo sé. La minería a cielo abierto, cuando tiene, la minería a cielo abierto es muy disruptiva, se lo leí en el informe.
La minería de socavón también lo es, por la cortada de los acuíferos, que ya se los dije. Son muy disruptivas ambientalmente ambas. Pero lo más disruptivo en este proyecto de aquí es la planta de relaves. Se los digo sinceramente. Porque eso es lo que cambia todo. Eso es lo que nos pone un área gigantesca. Es que, insisto, ellos han venido comprando fincas en el territorio. Yo no sé, pueden tener unas 1000 hectáreas. Entonces, hombre, cuando eso esté todo lleno de patios, de maquinaria, de esto y lo más allá, 24 horas, 7 días a la semana, all year round, y con campamentos y con esto, pues les digo, eso va a ser una disrupción gigantesca, pero absolutamente gigantesca. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, puede convivir ese proyecto, porque pues la minería ha habido en el suroeste toda la vida, pero es una minería artesanal, de bariqueo, en los ríos, en las quebradas, etcétera. Esa pues no tiene ningún impacto. Pero esta gran minería industrial, gran minería, ojo, gran minería de metales industrial, es la que me parece que es sumamente disruptiva con el territorio. Entonces, ahí diría yo, hombre, lástima, Daniel, y me dejas pues una inquietud, como para leer y para mirar y todo, lo de la minería y la agricultura en Chile, porque sí es un país que tiene pues un tema minero fuerte y un tema agrícola fuerte. Yo, sin embargo, creo que esas dos elementos, insisto, Buriticá es un municipio que no tiene una gran agricultura. Entonces, en Buriticá ustedes pueden perfectamente pues tener otros proyectos mineros, si es que hubiera pues la riqueza minera para hacerlo, no lo sé. Esta no es la única mina de cobre que hay. Es la única yacimiento de cobre que hay en Colombia, pues fue el que ellos exploraron y está ahí. Pero bueno, ese es lo único que te puedo decir, Daniel, y me encanta haberte visto, hombre. Bueno, señor, muchas Sé que gracias. trasladaste tu oficina, allá iré. Sí, señor, esa es su casa, por allá nos vemos. Gracias. Felicitaciones por los hijos, están muy grandes, les viene una foto. Sí, se crecieron los enanos. Bueno, sigue Jorge Hernán Peña. Jorge Hernán. ¿Ya? No, Sí, no había... señor. Ok. Doctor José Alberto, un placer saludarlo. El gusto es mío, Jorge Hernán. Muchas ¿Cómo te gracias. va, hombre? Qué bueno. Muy bien, señor. Muchas gracias. Bueno, con perdón suyo y de los compañeros, pues que hemos siempre tratado que estas preguntas normalmente sean concretas, pero teniendo en cuenta pues que es un tema demasiado interesante para mí, que donde conmigo se confluyen pues la calidad de minero, de ganadero y también algo de agricultura, quisiera hacerle unas observaciones más que la pregunta. Y empiezo por la aseveración que hizo al final sobre la frase del obispo, minería sí, pero aquí no, y así tampoco. Yo quisiera que usted se me pronunciara sobre el tema, digamos, de la composición del Estado, de lo que es los recursos naturales, que es un concepto que incluye a toda la nación. O sea, yo creo que esa visión que usted ha presentado es muy individualista desde el municipio y el impacto, pero se debería analizar cuando los recursos naturales son de propiedad de la nación, como es el subsuelo, y el deber de explotación, más el principio de solidaridad que también está instituido pues en nuestra constitución política. Yo no entendería por qué, digamos así, tenga muchos impactos de carácter ambiental, que enseguida también lo voy a explicar sobre el licenciamiento. ¿Por qué se consideraría que Jericó o el suroeste antioqueño, así sean tierras muy bonitas o con muchas aves, estén excluidas de la explotación minera cuando nosotros gozamos y esos mismos municipios han gozado del Sistema Nacional de Participaciones provenientes generalmente del petróleo y de mucho carbón, del cual usted también hizo mucha parte en la explotación a través de esas compañías como Argos? Entonces ese es el primer concepto, o sea, la solidaridad nacional de los recursos naturales frente a otras regiones. Muy bueno entonces decirle al Cesar usted sí, o a Villavicencio, o al Guaviare, o a todas estas regiones acá en el territorio con los petróleos, con el fracking, pero nosotros sí no podemos sacar el mineral porque se nos daña el ambiente.
Y el licenciamiento ambiental, usted sabe, doctor, que es precisamente cuando a uno le da una licencia ambiental, es la contraprestación al daño ambiental. Por eso no comparto tampoco mucho lo del disruptivo, porque precisamente es el concepto claro de la minería. Y es el concepto claro que afecta muchísimas otras actividades, como ya lo explico en la agricultura y ganadería. Pero mire nomás la construcción, de la cual también todos como seres humanos estamos involucrados, y donde yo les pregunto, yo estoy construyendo mi casa en la Siria, y yo qué estoy haciendo, interviniendo un terreno de por vida donde lo voy a llenar de hierro y cemento y de acueductos y alcantarillados para nunca más tener ahí una participación ambiental ni de los microorganismos, ni de la tierra, y cada vez la copamos más, y son las mejores tierras para la agricultura. Pasó en la sabana de Bogotá. Bogotá la construyeron tremendamente y hoy se discuten eternamente problemas ambientales y bueno, la Van der Hamen. Explíqueme usted por qué los cerros orientales de Bogotá son inconstruibles y por qué los cerros orientales de Medellín los construimos con 30 pisos de concretos que nunca van a desaparecer. Entonces yo creo que el factor riqueza, el factor de extraer el material de esa mina es un factor de interés nacional y que debe primar sobre esos otros criterios, y para eso es el licenciamiento ambiental, para pagar esos daños a las comunidades, al ambiente, y eso es lo que hace el gobierno. Y quisiera hablarles sobre el consumo del agua. Yo tengo una aproximación con Persian, con Alejandro Escobar y las siembras, digamos, del limón. Nosotros quisimos montar esa cosa también por allá en Guaduas, y realmente no pudimos por el requerimiento del agua. Yo no sé si usted sabe que un árbol de limón en verano necesita algo así como 50 litros al día de agua. Y ellos tienen, por ejemplo, captaciones autorizadas del río Cauca de más de 50 litros por segundo, cosa que no hace la minería. Eso está muy explicado, y la agricultura sí lo requiere. Y el ganado también, aunque el ganado, por la poca intensidad que hay en los terrenos, pues no amerita entrarnos en ese tema. Pero sí me intriga porque todo el mundo que defiende la agricultura y la ganadería no habla del concepto de licenciamiento ambiental. La ganadería hace un daño ambiental muy conocido, que es el calentamiento, la capa de ozono y los gases. Y la agricultura también, no solo en el consumo del agua, sino en el tema de los agroquímicos, de los venenos, la ivermectina que se le da al ganado, que todos los ganaderos sabemos que acaban con el terreno, con el cucarrón. Jorge, Señor. vamos con el tiempo un poquito, a ver si nos ayudas con la pregunta. No, ok, entonces no tengo, digamos, esa venia. Entonces, el tema de la calidad del empleo, yo creo que a usted le falta también analizar un empleo de un aguacatero, de un agricultor, que por lo general ganan un salario mínimo, así le paguen las prestaciones, un salario mínimo es muy poco, y versus lo que es el calidad del empleo que genera la minería. La minería lleva geólogos, lleva ingeniería, lleva tecnología, lleva salarios muchísimo más grandes a la región, y le da un desarrollo mucho más importante a la calidad del empleo y a la permanencia, que es uno de los puntos que se tocó. Y sobre las regalías y los dineros, me gustaría, pues no soy experto, pero me gustaría aclarar, porque usted se basa simplemente en el informe de la Junta Directiva de Anglo Gold, pero realmente las cifras que tenemos sería más interesante, porque se habla que el municipio de Jericó, o la zona impactada que nos dijo este señor Andrés Gómez, era que iban a recibir más o menos 700.000 millones de pesos en 10 años. Entonces ahí tengo como unas grandes dudas. Yo en la tema minero, por ejemplo, lo que conozco de Gran Colombia, el aporte mucho a Segovia. En fin, esos son mis puntos, doctor, y discúlpeme, y los demás también, por haberme extendido, pero me es muy importante el tema, y me place mucho verlo. Gracias, Jorge Hernán. Veo que son comentarios más no preguntas. Sí, señor. Y listo, los agradezco y los tomo con mucha humildad, pensando en que posiblemente hay cosas en las cuales tenga razón y hay otras en que no. Pero si quieren, oigamos otra pregunta.
Sí, está la de Javier Ramírez, que tiene una pregunta interesante. Javier, no la quiero hacer yo porque me parece interesante y tú eres ahí el artífice. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Javier. Una pregunta muy concreta, doctor. Usted todo el tiempo ha hablado como del impacto en el que va a tener Jericó como en su 100% de su área. Yo miro que el área de Jericó está por los 193 kilómetros cuadrados, que equivale como a casi 20.000 hectáreas. El área intervenida de Belladona equivale a como a 471 hectáreas, que es un área bastante extensa, que no equivale al 2.5% del área total del municipio de Jericó. Pienso que la diversificación es bien importante en toda nuestra área rural de Antioquia y del país, y suprimirnos de la oportunidad de explotar Belladona me parece que habría que analizarlo mejor. Creo que no va a ocupar mucho espacio, creo que van a ser muchos más los beneficios que los problemas que va a acarrear Belladona, doctor. Esa era mi pregunta. Perdóname, Javier, no es Belladona, sino Quebradona. Perdón, Quebradona, discúlpeme. Pero te quería decir lo siguiente. Yo creo que lo que pasa es que lo tuyo es como una percepción que tú tienes, que los problemas que va a causar la mina en el municipio de Jericó no son tan grandes, pues por el espacio que ocupa, etcétera. Pero yo te digo, destrucción de acuíferos de la montaña por la perforación de los túneles, etcétera, pues impactan una región, impactan una población. Segundo, lo que a mí más me preocupa, y les quiero insistir en ese tema, qué pena que me vuelva repetitivo, es el cambio de la vocación. Yo no creo que Colombia lo podamos volver todo de todo. O sea, yo no creo que nosotros podamos regar plantas por todas partes, industria por todas partes y agricultura por todas partes y todo por todas partes. Yo creo que las regiones tienen unas vocaciones muy claras. Hay regiones que tienen vocaciones más ganaderas que otras, hay regiones que tienen vocaciones más agrícolas que otras, y hay regiones que tienen vocaciones mineras que otras. Yo no me opongo a la minería, sinceramente se los digo, la minería es importante, más importante para mí la minería de materiales de construcción que la minería metálica, porque a la hora de la verdad lo que le da al país no es mucha cosa. Sinceramente, pues yo creo que la presentación de la misma mina Quebradona, pues da unos datos que yo personalmente no los comparto y no los creo. O sea, los datos de Diego Gómez sobre el impacto de las regalías sobre Jericó es unos datos aumentados de manera desproporcionada. Porque yo por eso les puse esas 2 o 3 cifritas de cuánto era la regalía que le tocaba a Colombia si Quebradona se fuese a hacer. Y de eso el 2% para Jericó es muy poco. Y multiplíquenlo por 25 años y tampoco dan las cifras que estaba hablando Diego. Además, entonces uno dice, me parece pues a mí el tema. Segundo, yo no creo que un proyecto, para que sea bueno, uno le tenga que decir al país, vea, sabe que aprueben, y yo le ayudo a hacer un hospital, y le ayudo a hacer unas vías, y yo sinceramente no creo eso. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Quebradona durante este tiempo en Jericó? Pues claro, una cosa muy importante, se llevó los 3 rectores de los 3 principales colegios a viajar a Brasil, los concejales a viajar a Brasil. Entonces, en medio de eso les muestran cosas, seguramente, en fin, les dan instrucciones, pero son halagos, no nos cabe la menor duda. Abrieron un programa de formación para muchachos, para preparación para el ICFES. Han abierto cursos de inglés. Todo eso es bueno para la región, siquiera lo están haciendo, pero de alguna manera están tratando como de buscar el favorecimiento de la comunidad frente a ellos. Yo lo que pasa es que les digo sinceramente, para mí, lo que hoy tienen es un proyecto en el papel, con unas cifras que muchas se discuten, que muchas definitivamente no son así. Y lo que yo tengo es una realidad en la agricultura, no en el papel. Los cultivos de cítricos están allá y los aguacates están empezándose a sembrar allá. Entonces, con esas 2 agroindustrias, el panorama de crecimiento, de empleo, de desarrollo y el panorama de crecimiento económico de la región del suroeste, al menos en esos municipios, me parece que es sumamente bueno. Y eso que no hemos hablado, del más importante de todos, que es el impacto del turismo. Costa Rica hoy, su principal
ingreso en el PIB de Costa Rica, es el turismo. Señores, ¿cuánto es el PIB de Colombia? ¿Cuánto participa la minería en el PIB colombiano? Y realmente es una cifra muy menor, sinceramente se los digo. Pues de alguna manera yo tenía un cuadrito por aquí que si me da tiempo, no, este no es. Bueno, en fin, un cuadrito es menos del 2%, toda la minería en Colombia, la de metales y la de no metales. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué es eso? El 1,9, una cosa parecida así. Y la agricultura es cercana al 8%. La participación del GEA en el PIB colombiano es 3 veces la participación de la minería en el PIB colombiano. A eso me refiero. Yo simplemente les quiero traer a colación. Yo no me opongo a que no haya minería en Colombia, sí, pero ¿y por qué allá? Ese es mi punto. Que la minería, que el proyecto Quebradona vaya a hacer la redención o la mejora económica para un pueblo de Jericó, no lo creo, sinceramente. Pero obviamente es mi posición frente a la tuya, Javier, y frente a la de Jorge Hernán. Ya te están llamando a comer. Perfecto. Son las 8. Sí, señor. Muchísimas gracias por tu intervención, por el estudio juicioso, por la preparación, porque yo sé que te esmeraste. Algunas cosas me sorprendieron profundamente, que las hablaremos en privado seguramente. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Creo que nos quedan muy claras las versiones de los contras y muy claras las versiones de los pros. Y no hablamos de un tema importante, y ese no lo podemos hablar aún, que va a ser la reforma constitucional, donde van a declarar el agua como un derecho fundamental, que ese es otro tema que va a impactar fuertemente hasta la agricultura también. De todas maneras... Gracias a ti, Miguel, por la invitación, y a todos los participantes, mil y mil gracias. Perfecto. Les deseo lo mejor. Gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Absolutamente. Gracias. Y gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Feliz noche. Miguel, Muchas gracias. Juan Fernando.